participar con nosotros. Fíjate que vamos a tener de presencia aquí en nuestra cabina, como siempre, una experta en el tema. Los martes, recuerda, son de educación. La doctora Carlota Tello Vaca nos acompañará. Ella es psicoterapeuta y asesora en muchos aspectos que tienen que ver con la educación, y en este sentido ahora como asesora también de la parte de prevención de abuso sexual. Ella dirige AC, Tejiendo Redes, y es parte de la Fundación Paz de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Entonces nos estará compartiendo algunas dinámicas para papás y mamás para hablar con nuestros hijos, sin asustarlos, porque cuando escuchamos que 2 de cada 10 menores en un sitio como en el que vivimos tú y yo, por ejemplo, aquí en Jalisco, 2 de cada 10 menores son víctimas, pues bueno, es una cifra importante cuando estamos hablando de niñas y niños que requieren recibir información, y que ahora se está hablando de una importante campaña de blindaje emocional. No sé si tú lo has escuchado, que pues antes nada más escuchábamos que se blindaban los autos y los de las policías, ¿no? Los cuerpos policíacos que usaban automóviles blindados. Ahora la palabra blindaje ya se llevó hasta allá también, que bueno, pues la utilizas tal cual, ¿no? Para asegurar algo y que nada entre, que esté protegido. Y aquí se está tratando de proteger a la niñez de la violencia y del abuso sexual. Pero cuando nos llegan no solo estas cifras, sino la información de la violencia y el abuso sexual a niñas y niños, por supuesto que a veces solo nos quedamos con el susto de ver estadísticas, o si escuchamos alguna historia, pues son historias de horror, de terror, y que las seguimos viendo lejos de nosotros, porque claro que no queremos que eso esté sucediendo, ni pensamos que estaría sucediendo en nuestro hogar o en nuestra familia o en nuestra colonia o alguien que conozcamos. Y por desgracia, sí es una realidad, no podemos ser indiferentes. Ahora es momento, y ya lo viene siendo desde hace mucho tiempo, una necesidad urgente de voltear hacia allá. Y yo sé que nos da miedo pensar en nuestros hijos como víctimas, y eso es lo que no queremos, pero tampoco hacemos nada. Entonces, este programa en Radio Mujer se ha sumado desde hace muchos años a la difusión, a la divulgación de estos temas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo hablar de sexo con los niños, cómo manejar nosotros como adultos el tema de la sexualidad como una materia en la que no hemos aprendido todo y en la que debemos seguir actualizándonos, y en la que evidentemente tenemos que incluso resignificar muchos conceptos, muchas vivencias, para poder transmitirla a nuestros hijos de una manera natural, de una manera, por supuesto, en la que ellos se sientan respaldados con nosotros para saber, por ejemplo, poner límites, ¿no? A veces no estamos hablando necesariamente de sexo, simplemente cuando los martes tenemos el tema de cómo poner límites, primero yo lo tengo que aprender como mamá, tengo que entender de qué se trata y por qué es importante decirle que no a mi hijo en algún momento, cuando quiere la pelota o cuando no se quiere dormir, cuando quiere seguir viendo tele, cuando quiere que le preste el celular, cuando está metido en lo que le gusta y no está haciendo lo que debe, ¿no? Cuando como papás pues debemos implementar este tipo de estrategias de educación muy cotidianas, muy dentro del ritmo y de la dinámica familiar, en donde definitivamente, bueno, lo que buscamos es hacer esto todos los días pensando en nuestros hijos están aprendiendo y ellos van a ir tomando de alguna manera esta educación y repitiéndola. Ellos sabrán entonces poner límites en algún momento a sus hermanos, a sus compañeros e incluso a otro adulto. Y cuando estamos hablando de niños y adultos que no son los padres, a veces los niños están muy confundidos porque los padres les hemos dicho que los adultos o les
los hemos hecho creer que los adultos tenemos siempre la razón o que siempre seremos buenos y estaremos pensando en su bienestar. Y la verdad no es cierto. Quizá nosotros sí como padres, su familia cercana, sus abuelos, pero habrá muchos adultos que vean a los niños, obviamente con malas intenciones, y digo obviamente porque existen en el mundo, y en el mundo puede haber en la calle donde yo vivo, puede ser que alguien cercano a nosotros tenga esas malas intenciones con los niños, y sin embargo puede ser una persona muy agradable, puede ser alguien cercano, hasta familiar a nosotros, y a veces contribuimos al decirles a los niños que siempre que estén con un adulto estarán bien, y no les ayudamos a detectar algunos signos de alerta que podrían representar para ellos el momento de poner un límite, en el momento de acercarse a otro adulto confiable y detectar o sospechar que aquí algo no va bien. Después de la pausa comercial seguiremos platicando de cómo podemos proteger a nuestros hijos del abuso sexual infantil. Primero, hablando. Vamos dejando el miedo a un lado y vamos a comunicar lo que sabemos y vamos a acercarnos con los que saben para que nos enseñen de lo que no sabemos. Después de la pausa regresamos contigo. Son las 10:19. Yo sé que cuando escuchas decir 2 de cada 10 niños sufrirán abuso sexual, tú dices, bueno, ¿y cómo es que pueden hacer estadísticas? Y además, algunas que nos dicen 1 de cada 10 lo va a contar. ¿Y qué va a pasar con el otro? Y cuando escuchamos cifras como el 70% de los abusos sexuales a niñas y a niños suceden en casa, eso yo creo que es, híjole, tremendo. Tremendo imaginarse que entonces en la casa, en el hogar, donde tendrían que estar libres, relajados, estas niñas y niños, fortalecidos por esa tribu que los cuida, pues ahora resulta que no, resulta que en su casa no están a salvo los niños. Entonces por eso nos acercamos a la información de quienes, sobre todo, tienen interés, como tú y yo, en prevenir el abuso sexual. Y el asunto de verlo como un problema real en el mundo, y de revisar y de abrirnos primero a entender que hoy hay adultos que de niños sufrieron abuso sexual y que no se lo han contado a nadie, pero a nadie, ni en su momento a sus papás cuando ellos fueron pequeños, ni hoy que son adultos, a su pareja o a alguna amiga o algún terapeuta. Estos programas nos han ayudado a llegar, y si eres tú quien me escucha, hombre o mujer, que hoy eres un adulto y que escuchas hablar de esto y por supuesto que te abre la herida, que te recuerda algo que incluso has querido borrar, porque por supuesto que impacta una historia cuando es violentado, cuando es agredido, cuando es una niña o un niño sacado de este entorno de inocencia y de protección hacia otro donde está a merced de un adulto pervertido, porque esa es la palabra, ¿sí? Y si buscamos esta imagen del adulto pervertido, que puede ser hombre, mujer, joven, adulto, ¿sí? Y que, pues te decía yo, claro que convive con, trabaja, probablemente tenga familia, llegue a la casa como un amigo o como un conocido, como un vecino, aparentemente tiene una vida y se conduce por ella normal porque pues vemos, te digo, que tiene un trabajo, que va a la escuela, que es agradable, pero que definitivamente esta parte la oculta para poder llegar a los niños y a las niñas, muchas veces para que ellos le muestren algo, para ellos mostrarle a los niños algo que no están aptos para ver. A veces
ahora con la computadora, las redes sociales, el acceso a Internet tan fácil que se tiene, por supuesto, también es cierto que hay muchas niñas y niños que no tienen una supervisión de sus padres y que, pues, ellos mismos han visto contenidos en las redes sociales que no son aptos. Nadie los llevó ahí. No hubo un adulto pervertido que les dijera, mira este video, ¿no? Por supuesto que hay muchos niños que han visto pornografía, que sus papás no lo saben. Es más, ni siquiera ellos sabían. Llegaron por accidente. Algunos sí lo sabían. Algunos fueron conducidos por sus compañeros de la misma edad, que ahí no se puede hablar de un abuso sexual. Estamos hablando cuando uno es mayor. Y justo de esto quiero compartirte algunas de los conceptos, sobre todo porque hay una campaña importante que habla de que todos somos sobrevivientes, de que todos los seres humanos hemos pasado por situaciones difíciles y que aún, así sea un problema lleno de tabúes como lo es el abuso sexual, un problema del que no se habla, una experiencia muy dura, siempre hay la posibilidad de generar una nueva situación, de lograr salir adelante, de volverse más fuertes y, por supuesto, sumarse para hacer conciencia y prevenir, evitando así que a niñas y niños hoy inocentes pueda llegar alguien a violentarlos de esta manera. Hay mucha vergüenza alrededor del abuso sexual infantil, por supuesto. ¿Por qué ocurre? Porque a veces creemos que, bueno, solo en esos entornos donde los niños, por supuesto, están abandonados. Y ocurre porque hay todo un ambiente que también está, de alguna manera, participando para que siga y siga. El silencio es uno, no hablar de ello. La ignorancia, no saber y no querer saber también. Y el miedo, con estos tres tenemos suficiente para que siga pasando. Y es falta de educación sexual integral en las familias y en las escuelas, que es lo que hace que sigan vulnerables niñas y niños. Y definitivamente el ambiente familiar es determinante, claro está, ¿no? La falta de comunicación entre padres, entre hijos, cuando hay una educación autoritaria, cuando no se toma en cuenta a niñas y a niños como personas, cuando hay una baja autoestima, cuando hay poco afecto y hay nula expresión de los sentimientos en las familias, por supuesto que todo esto va generando ese clima que favorece. ¿Y el por qué ocurre? Porque claro que hay situaciones idóneas para los delincuentes. Está todo puesto ahí para que cometa el abuso, casi en charola de plata, porque es muy fácil llegar a esos niños, porque es muy fácil ganarse la confianza, el cariño de un niño que necesita que lo quieran, ¿sí? Y por ahí llegan. El día de hoy yo te dije vamos a contar con una experta que es la doctora Carlota Tello, está aquí con nosotros. Le pido que nos ayude sobre todo a los papás que hoy escuchando estos temas, sí, se quedan con el miedo, quieren saber pero no, mejor sigamos en silencio porque si hablamos de esto con los niños vamos a generar muchos miedos. Doctora Carlota, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Días. Muy bien, gracias. Muchas gracias por venir aquí con nosotros Muchas al programa. por la Ya invitación. estamos tomando nota de algunos conceptos que, bueno, es como Claro. hay que repetirlo y hay que desmenuzarlo otra vez porque, pues aquí está, nuevamente sumándonos a la divulgación de los temas y cómo hacerlo cercano en casa, ¿no? Claro, sí, yo creo que es un tema muy importante que no debemos de dejar pasar, pero lo que sucede es exactamente lo que decías hace un momento, tenemos miedo al tema, ¿sí? Nos da mucho miedo hablar de cosas que no queremos que pasen en la casa. Entonces, si lo obviamos, si lo omitimos, si decimos, como que no pienso en eso, entonces no va a pasar. Y resulta lo contrario. En los temas de sexualidad y de problemáticas, pues, socioemocionales como esta, cuando nosotros negamos un tema que sabemos que está presente, pues entonces es peor porque nuestros niños no tienen la información que requieren para su propia protección. Ese es el asunto, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme por difundir este tema y por hacer
modelos de prevención para niños muy pequeñitos, para papás, para maestros, para religiosos. Precisamente ahorita estaban en una llamada y no me podía venir porque estaban hablándome de una congregación muy grande de México, porque quieren que vayamos a capacitar a todos, pues a todos los sacerdotes y a todos los religiosos de esa congregación, para que sepan más sobre el tema del abuso y tratar de apoyar a las personas. Muchas veces el primer encuentro que se da después de un abuso es pues ir a platicar con el sacerdote con el que le tengo confianza, y entonces él seguramente me va a apoyar. Pero resulta que no está capacitado, no está capacitado. ¿no? O con el pediatra también, ¿no? Tú y yo trabajamos mucho con los pediatras y también me parece un tema que está presente en ellos, claro, pero también procuran no pensarlo. Entonces hay que capacitar a los pediatras, a los sacerdotes y a todas aquellas personas que están cerca de los niños para que puedan apoyarlos en un momento dado. Definitivamente. Se fijan, papás, no solo nosotros estamos así dando el pasito. Son muchos actores principales en la vida de niñas y niños, y en este país, por supuesto, en donde, pues sí, estamos atrasados todos. Entonces hay que ponerse las pilas, hay que actualizarnos si es que ya sabíamos algo, y si no sabemos nada, desde esa ignorancia, poder entrar a aprender, claro, y con ello ir cambiando en lo poco y lo mucho, lo que está en nuestro trabajo, en nuestro ejercicio, simplemente en cómo conducirnos con niñas y niños y ese entorno que todos estamos tejiendo, como la asociación que tienes de Tejiendo Redes, ¿no? Redes. Y cómo juntos, por supuesto que es la única manera en la que vamos a poder brindar a estos niños ese ambiente realmente seguro, donde verdaderamente estén protegidos, y prevenir así el abuso sexual infantil. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Preguntas, las que deseen, comentarios, todos, regresamos. Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Si tu bebé está en guardería, seguramente ya te platicaron que existen revisiones, y si no, pregúntales. Oigan, aquí ya revisaron. Pregúntales en la guardería donde llevas a tu bebé, porque la Secretaría de Salud Jalisco, que muy pronto los tendremos aquí para que nos hablen de estas inspecciones en estancias infantiles y en guarderías, ya, pues siempre lo han hecho, pero obviamente se pusieron mucho más estrictos después de la tragedia de la guardería ABC en Sonora. No solo la Secretaría de Salud Jalisco, sino todas las instancias y todas las regulaciones bajo lupa, ¿no?, de los espacios en los que están niñas y niños siendo cuidados en estas estancias infantiles. Y ahora dan a conocer que se refuerzan estas inspecciones. Hay una Comisión de Protección de Riesgos Sanitarios aquí en Jalisco, y que ya se duplicaron estas inspecciones. Antes les hacían una visita al año. Ahora van a estar entre las 2 o las 3 ocasiones que durante el año lleguen para cubrir 100% de los lugares. Estamos hablando que en Jalisco hay 375 guarderías y 408 estancias infantiles, y pues básicamente llegan, revisan el programa alimenticio, si cumplen con lo que Protección Civil les ha exigido, ¿sí?, si las salidas de emergencia están habilitadas, si existen extinguidores, si hay botiquines de primeros auxilios, si la infraestructura general del lugar está acorde para lo que, si no fue creado, para lo que es utilizado. Y bueno, en estas revisiones, hasta julio pasado ya hubo suspensiones parciales, ¿sí? Incluso en algunas áreas de guarderías y estancias infantiles, pues tuvieron que reforzar y apresurar en este caso para que cumplieran con las exigencias, porque es uno de los criterios que se marca en la ley, las revisiones, las inspecciones, todo esto en el tema de los espacios para evitar riesgos en niñas y niños que van a guarderías. Así que tú siéntete con la libertad de preguntarle a la guardería donde va tu bebé: oiga, ¿cuándo les hicieron la inspección? A veces pues decimos, bueno, es la autoridad y ellos que vayan, pero también la presión de nosotros como padres. Es como con el tema de la comida chatarra y las escuelas.
Acuérdate que también avisamos que iban a estar inspeccionando y ya hay multas, ¿eh? Ya 50 escuelas de Jalisco están amonestadas por la venta de comida chatarra y y si los papás somos los que estamos ahí vigilantes, pues claro que va a haber una presión, pero no solo vigilantes para señalar, sino realmente entendiendo por qué se hizo todo este relajo para favorecer la salud de niñas y niños. Y no solo es la escuela, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Desayunados desde casa, que se lleven su lunch nutritivo, su refrigerio saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a continuar con el tema porque además hay preguntas muy interesantes todas con el tema del día de hoy con la doctora Carlota Tello, experta en sexualidad, psicoterapeuta, directora de la Asociación Civil Tejiendo Redes y parte importante de esta Fundación Paz de Prevención del Abuso Sexual Infantil. Y Carlota, hay una llamada, un mail, fue un chat que recibimos y que lo guardamos desde entonces porque cada mes hemos tenido la participación de Paz con alguna de las asociaciones. Y el mes pasado tuvimos este tema de la educación sexual de los padres, claro. De la energía sexual nos habló el invitado, así es. Y bueno, una mamá llamó, preguntó más bien como padres qué debemos hacer, solo que llegó ya muy tarde, ya habíamos terminado el programa. Cuando vemos, dice, nosotros vemos como padres que mi hija se emociona cuando ve a alguien besándose al ver las películas. Otra pregunta es cómo dirijo a esta niña de 8 años que desea arreglarse como muchacha, con escote, con faldita, con tacones. ¿Cómo se le dirige correctamente para que no ande enseñando de más? Le gusta bailar, de repente se mueve con movimientos exagerados que ha visto en la televisión. ¿Cómo explicarle que algunos de estos movimientos no son correctos o que no los debe hacer en público? Me parece interesante la llamada porque el caso creo que puede ser el de muchas niñas y muchos padres. Claro. Sí, mira, nuestras niñas están viendo cosas que a lo mejor nosotras de chiquitas no veíamos en las redes sociales, en el internet, en la televisión, etcétera. Es una pregunta muy frecuente esta. ¿Qué me pasa a mí como mamá cuando yo estoy viendo a mi hija que está imitando estos movimientos o que tiene como mucha curiosidad acerca de los novios, los besos, incluso las relaciones sexuales? A los 8 años ya tenemos como una parte importante de madurez cerebral en donde ya podemos empezarnos a dar cuenta de cuestiones abstractas y de imaginarnos más allá de lo que estamos viendo. A los 9 años ya es una prepúber, entonces le falta muy poquito para que inicien sus hormonas también a trabajar. ¿Qué debemos hacer? Estar muy cerca de nuestros hijos. Preguntarnos a nosotros mismos qué educación sexual nosotros recibimos, qué educación sexual nosotros hemos estado procurando para nosotros como mamás, como papás, y cómo ya desde ahí, desde una postura propia de qué me pasa con mi cuerpo y con mi sexualidad, entonces puedo apoyar a mis hijos. De otra manera no se puede, porque vas a empezar a ver los movimientos de tu hija con un criterio de adulto. Otra invitación que yo le haría es, acuérdate cuando tú tenías 8 años, ¿cómo eras? ¿A qué le tenías miedo? ¿Qué curiosidades tenías? ¿Qué gusto tenías por el cuerpo de los otros? ¿Y a qué edad te enamoraste por primera vez? Si somos como muy honestos, muy honestas con nosotras mismas, podemos acordarnos que el primer niño que nos gustó estábamos en kinder más o menos, en segundo de kinder. O sea, siempre nos enamoramos y siempre queremos el apapacho, el afecto, etcétera. Otro mensaje muy importante, mamá y papá abracen a sus hijos, abracen, sean afectuosos, estén cerca de ellos. Para una niña y su desarrollo psicosexual normal es importante que a partir de ahora y hasta los 16 o 17 años papá esté presente y la abrace. ¿Que no hay papá? Bueno, pues sí, tenemos muchas familias, el 42% de las familias no son mamá, papá, hijitos y perro, muy bien. Entonces, hay abuelo, hay tío cercano, hay alguien que hace las veces de papá, ¿sí? Es importante ese afecto, ese abrazo sano, ¿sí? Que es parte del desarrollo de la niña. Es bien importante.
van a decir, qué contradictorio, si estamos hablando de abuso sexual infantil y de repente esta señora doctora nos dice que un hombre tiene que abrazar a la hija, pues así es. Hay posibilidades inmensas de un desarrollo y de un afecto con ella misma y con su autoestima cuando hay un papá o un tío o un abuelo cercano que está como proporcionándole este abrazo sano. ¿Sí me explico? De otra manera, ella necesita el abrazo. Entonces va a abrazar a cualquier muchachillo en la escuela o en la medida que va creciendo al novio, etcétera, ¿sí? Es súper importante que lean algunos artículos de Susan Peek de lo que ha descubierto en investigaciones muy serias, porque ella es una investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y solo ha procurado investigaciones en adolescencia acerca de esto que les estoy hablando. Es importante que la niña sepa querer su cuerpo, cuidar su cuerpo, hacerse dueña de sí misma y de sus sensaciones, de sus emociones, de sus sentimientos, pero también es importante que estemos ahí para cualquier duda que tenga. Creo que con esto más o menos respondo. Sí, seguro, y además, bueno, cabe muy bien para seguir platicando de lo que nos exponen. Muchas gracias a todos quienes deseen participar en el programa, lo pueden hacer vía chat. Entren a las redes sociales, escriban si quieren su pregunta, si nos quieren dar su nombre bien, si no también, bienvenidas las llamadas. Aquí tengo un anónimo precisamente, dice, yo soy tío, mi sobrina tiene 15 años y ya me platica que sus compañeras tienen relaciones sexuales y no con uno, sino con 2 o 3. ¿Cómo puedo orientarla para que tenga cuidado y no se involucre en un tipo de relación como esta? Sí, lo primero que hay que hacer es darnos cuenta que las niñas y los niños se enamoran a estas edades. Yo soy niña, ¿no? Aunque soy un poco grande, soy niña. Y yo me acuerdo perfecto, y por favor, quiero que todas las mamás que estén escuchando ahora se acuerden cuando tenían 13 o 14 años. Nos enamoramos de ese y pensábamos que de veras ese iba a ser el amor de nuestra vida, ¿sí? Ese es mi príncipe azul, ese es... Y entonces románticamente nosotros nos entregamos o nos podemos entregar a alguien que solamente busca una relación sexual. Nosotros, hasta la fecha, miren, yo hice una investigación hace poquito acerca de por qué las jóvenes de entre 14 y 19 años tienen relaciones sexuales en este momento. Y seguimos con la onda del romanticismo. Queremos que nos quieran. Queremos que nos quieran, ¿sí? Vamos a quedarnos aquí, así, con esta memoria, nos vamos a una pausa comercial y regresamos. ¿Te acuerdas del chico que te gustaba? Después de la pausa comercial, hoy como mamás tenemos que pensar en esto, recuperar esa memoria, como papás también. Después de la pausa continuamos con Carlota. Bienvenida a sus preguntas. Muy bien, poquito tiempo, pero mucha información y de muy buena calidad. Entonces sí, nos acordamos de aquel muchacho que tanto nos gustaba, no se hagan. Claro. O los papás, ¿cuántas chicas les gustaron? ¿Cuántas pensaron esta va a ser? Y pues bueno, pues no es. No, ¿Por qué? no Porque, fue. claro, es que en ese momento los sentimientos están a flor de piel y nos enamoramos profundamente, eso es cierto. Nos enamoramos hasta la médula de ese chavo. Si yo tenía 14, el otro tenía 16 y yo pensaba miles de cosas acerca de lo que íbamos a hacer en un futuro. ¿Saben cuánto me duró eso? 15 días. Oye, Carlota, yo te quiero interrumpir, sí. Porque los papás no pensamos en cómo le voy a platicar de esto a mis hijos. Siempre pensamos, ¿qué le voy a decir? Tengo que decirle algo, pero no sé qué, algo para protegerlo, que tenga que ver con la sexualidad, sobre su cuerpo. Casi nunca pensamos, le voy a platicar de cuando yo me enamoré, ¿no? Claro. Y mira, aquí está la llamada de Paola que nos puede dar cuenta de ello. Dice, mi hija tiene 11 años, tiene poco que le acaba de bajar, pensando en su menstruación. Sí. ¿Cómo le puedo explicar los cuidados que debe tener, ya que ahora entró a una etapa donde empiezan a gustarle los niños y tiene riesgo de quedar embarazada? Y pregunto esto porque no son temas que me agrade hablar con mi hija. Pienso que le estoy abriendo mucho la mente para su edad. A ver, otra vez, ¿por qué no son temas que te guste hablar con tu hija? ¿No te gusta hablar del cuidado, de querer tu cuerpo, de poder conocer tu cuerpo? Eso es todo, ¿no? Nuestro manual. ¿No será que se pone nerviosa porque no sabe qué tanto decirle? Lo comenta, no quiero abrirle la mente.
No, mira, Ya la mente está abierta. En primer lugar, la mente está abierta. Y seguro sabe mucho más. Y seguro sabe mucho más de lo que tú te imaginas. Ajá. ¿Por qué no podemos platicar de nuestras propias experiencias? Nos da miedo, ¿no? Nos da miedo. ¿Qué va a pensar? Como psicóloga, ¿sugieres que les platiquemos de Claro, nuestras por experiencias? supuesto. Si nosotros platicamos de nuestras experiencias, se va a hacer como un vínculo mucho más cercano y la comunicación va a fluir. ¿Qué tal que lo que hicimos nosotros no fue lo correcto? ¿También se los platicamos? Pues a veces vivimos riesgos, ¿no? Y en esos riesgos pudo haber quedado nuestra vida, definitivamente. Entonces también platicarles eso. Yo siento como tú, yo soy mujer, yo entiendo por lo que estás pasando, pero como les decía hace rato, ese enamoramiento tan profundísimo me duró 15 días. Oye, hay una muy buena pregunta. Lorena, tengo un hijo de 15. Cada vez que quiero platicar con él sobre sexo, me ignora y se va. ¿Cómo puedo lograr que nuestras conversaciones sean más amenas? Y bueno, no es por dejarlo de Paola a un lado como si no. O sea, todo es dentro de lo mismo. Sí, yo creo que con los chavos y algunas niñas, de repente la mamá no tiene una comunicación muy abierta, ¿no? Entonces, si no has logrado una comunicación, miren, no podemos empezar a comunicarnos con nuestros adolescentes cuando ya entraron a la adolescencia. Es una etapa súper difícil. Si yo no procuré una comunicación abierta, cercana, afectuosa, amorosa, desde el principio, desde que lo recogí en el kinder, va a ser muy difícil que lo haga durante la adolescencia. No tenemos el antecedente de esta mamá, pero tú insístele a que te acompañe a conferencias, déjale un libro y dile que lo pueden comentar. No sé, como que hay muchas maneras. No lo vayan a sentar o no la vayan a sentar y a decirle, te tengo que hablar de cosas de la vida. No, por favor. O sea, ahí ya se bloqueó la comunicación. Tiene que ser de manera cotidiana, de manera sencilla, poniéndole ejemplos de algunas otras personas que nosotros hemos sabido, ¿no? Cómo han vivido su sexualidad o el inicio de una vida sexual tormentosa, culposa, mortificante, etcétera. Y también podemos darles ejemplos de algunas otras personas que son felices, ¿no? Blanca preguntaba, ¿qué edad es la recomendable para hablarles de sexo a los niños? Porque ella tiene 2, uno ya tiene 8 y el otro tiene 10. Seguramente, Blanca, tú ya les has hablado, porque hablar de sexo es hablar de la vida, hablar del amor, hablar del cuerpo, Ajá. Pero entiendo que siempre está esta pregunta de ¿cuándo? Ajá. Pues Susan dice desde la cuna, desde que empieza un niño a hablar, tenemos que hablarle de los afectos y de su cuerpo. Pero si tú te refieres a realmente hablar ¿de qué? ¿De qué de sexo? Me imagino... De las relaciones sexuales. De las relaciones sexuales, de las infecciones de transmisión sexual, del SIDA, del condón, a los 10 años. Ok. Ajá. Leti, ¿qué implica tener una enfermedad de transmisión sexual? Aquí ¿Qué además implica? nos soltó 4 preguntas. Esta es la primera. ¿Qué implica tener una Enfermedad infección? de transmisión sexual. Ok, las infecciones de transmisión sexual son aquellas que se transmiten precisamente por intercambio de líquidos o fluidos que tienen que ver con las relaciones sexuales. Eso es lo que está implicado. Hay algunas que son curables, hay otras que no son curables. Hay algunas que se protegen con el condón y algunas que no. En general, las virales no se protegen con el condón. Estoy hablando de virus de papiloma y herpes. VIH sí se protege con el condón. Uh-huh. Bueno, ¿cómo afectaría el embarazo a la adolescencia? Ay, ese es otro tema, Clau. Un Yo día no hay sé que hablar si de estas eso, preguntas, yo no sé si estas preguntas, Leti, nos las compartiste porque tienes hijos que ya te las preguntaron, Sí. tienes alumnos a las que quieras compartirles y esta y las otras también son muy interesantes. ¿Qué es Los tener una embarazos. relación sexual Sí, y claro. por qué es importante saber sobre sexualidad? Yo creo, Leti, por el tiempo que nos queda, que podremos agendar Sí. con tus sugerencias los siguientes programas. ¿Nos acompañas, Sí, Carlota? por supuesto que aquí estoy. Jacqueline, ¿cuáles son las sugerencias para que un niño detecte cuando quieren abusar sexualmente de él o de ella? Los niños y las niñas tienen un sexto sentido igual que nosotras, igual que nosotros, ¿sí? En donde un abrazo cercano, alguien que se me acerca, yo sé qué intenciones tiene. Por favor, todo mundo lo hemos sabido. Los niños tienen ese instinto, no es instinto, es como una manera de saber que en su cuerpo van a poder notar si alguien se les acerca con buenas intenciones o no. Hay que tenerlo como muy agudo, ¿sí? Enseñarles a los niños cuando va a haber un abuso, cuando hay un tocamiento que no te gusta, que te sientes incómodo,
que no estás de acuerdo en que esa persona te toque, que te molesta, entonces aléjate de ahí. Eso es lo que tenemos que avisar. Sugerencias de lecturas para tener como padres mayor información sobre el abuso sexual, y también tienen algo ustedes en Paz para que lean los niños. Claro, sí, tenemos para los niños desde primero de preescolar, y ahorita estamos haciendo los manuales de secundaria, pero primero, segundo, tercero de preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Ahí está el manual para papás, está el manual pequeñito de las 20 preguntas, donde hay mucha información de manera muy sintetizada. Y bueno, hay manuales para religiosos, para papás, yo les para invito maestros. a que entren a la página web de Fundación Paz. Ahorita lo vamos a poner en nuestro Facebook. Ahí de hecho hay una liga. Porque ¿cómo puedes adquirir uno de estos manuales? Ahí están, ¿sí? Ahí están, los pueden bajar. Los puedes descargar. Los puedes descargar. Tienes que ir a comprarlos. No, a mí me encantaría que se juntaran más papás y seguir dando todos los miércoles, como lo estamos haciendo, por supuesto, grupos de papás, ¿no? Toda la capacitación, para que no solo tengan el manual, sino también ahí en esos grupos, pues nos reunimos y la plática y las dudas y las preguntas y esto cómo lo manejo y así. Vamos a agendar el club de mamás un grupo, ¿te parece? Sí, por supuesto. El año que entra nos organizaremos muy bien. Dice, hay que comenzar pronto, dice Heidi. Ella comenta ante lo que decías del enamoramiento, dice, eso era antes. Las chicas se enamoraban y los chicos aprovechaban y tenían sexo. Hoy es diferente. Dice, es como propiedad. He escuchado que incluso dicen, yo fui a la primera a la que se la... Dice, chicas de 13 o 14, dice esto, me parece que es culpa de los estereotipos de la televisión, los artistas, otros chicos y chicas a las que no se les educa sexualmente. Así es. No hay educación sexual y están viendo modelos en donde quieren como imitar estos modelos, pero finalmente las chicas sufren. Luego les hablo de esta investigación. En general, nosotros vemos que las chicas están muy avanzadillas, que son ellas las que se le avientan al chavo, ellas las que le dicen al otro que quieren tener relaciones sexuales, pero en el fondo, seguimos siendo las mismas. Romanticonas, queremos ser parte de ellos, que nos cuide, que nos protege, etcétera. Creo que eso no va a cambiar. Bueno, los teléfonos de Fundación Paz, información para que los que nos estén escuchando en cualquier parte puedan, si necesitan ayuda, porque a partir de estos programas es que muchos adultos dicen, oye, yo nunca hablé de un abuso sexual que tuve cuando fui niña o niño. ¿Puedo acercarme ahorita por ayuda? Sí, por supuesto, por supuesto. También estamos viendo que esto es generacional. Entonces, no quiero asustar a nadie ni que nadie entre en pánico, pero muchos de los niños que son llevados a la fundación y que estamos atendiendo, cuando hablamos con los papás de manera privada y todo, resulta que ellos también tienen un abuso y que nunca lo hablaron. O sea que no lo deje como, ay, pues ahí luego, ya se me va a olvidar otra vez después que pase el tiempo. Si ahorita regresó este tema, tómelo y tome el teléfono y llame, porque sí hay gente que sabe de esto y le puede ayudar tanto a los niños como a los jóvenes como a los adultos. Le voy a dar el teléfono de Fundación Paz, apúntelo. Igual y necesita alguien ayuda que no es usted, sino alguien que usted conoce. Pásele el teléfono, 3642-2803, ¿sí? 3642-2803. Entren a fundacionpaz.org en internet. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlota. A ti. Y aquí estaremos, cuando muy amable. Bueno, aquí está la doctora Carlota Tello Vaca apoyándonos, asistiéndonos con este programa de hoy. Compártanlo, ya también tendremos la oportunidad de también, si no lo escuchaste en vivo o si lo escuchaste a la mitad, pues regresarlo desde el principio. En YouTube busca todos nuestros programas de Radio Mujer. Hasta